y él consiguió el trabajo aquí después de un año de haber estado aquí, que fue el terremoto. Ella estaba trabajando aquí. Casi a los 15 días o al mes del terremoto me fue a traer. Y yo ya lo tenía a usted. Usted que vino de 9 meses de allá. No caminaba todavía. Estaba comenzando a caminar. Llegamos donde su tía, la hermana de su papá. Ahí estuvimos un tiempo, no sé qué tiempo estuvimos ahí. Y después por problemas y travesuras, cuando usted ya caminó, ya a ellos les disgustaron eso, nos tocó que irnos de ahí, donde otro hermano de su papá, que era otro tío. Allí ya iniciamos el programa de la vivienda, estuvimos donde su tío Humberto, y ahí usted ya caminaba. Y también por travesura suya les disgustó y nos tocó que salirnos de ahí también. ¿Qué travesura hice? Porque usted llegaba siempre donde estaba el mercado y se agarraba a sacar eso y a romper y a comer y no les gustó. Ya era travieso entonces. Era muy travieso. Y de ahí estuvimos también como un año. Estando allí en ese año ya, papá llegó a llevármelo para la casa y volverlo a traer otro día hasta que se enseñara a quedarse. Y es que le hizo la acción de chiquitico bandido, ¿verdad? Que lo tiró. A veces yo por allá, ya en la mitad, yéndome para la galería, el sinvergüenza el vigilante me atrapé a doña, y era José, que ahí está. Vea, señora, que se vaya, que ese niño se voló de allá y viene que llora atrás suyo. Y ya me venía y me lo traía para la casa. Al otro día volví y lo dejaba. Se estaba un momentico quieto y medio me descuidaba, yo me salía, lo batico otra vez la puerta a patadas y se salía y otra vez atrás mío, no me quería quedar. Hasta que por fin ya nos vinimos para aquí, para esta casa, y ya usted ya estaba más grandecito y terminó de terminar el preescolar aquí en el barrio. Que ahí esa era una guardería de bienestar familiar. Ahí ya terminó. A ella se colocó a estudiar en Don Bosco. No, y ahí nos fuimos a vivir allá a la casa de arriba. Ah, sí, de aquí de esta casa estuvimos en la casona, que su papá trabajaba hasta ahí con el ICSE. Ahí trabajó en la casona y de ahí de la casona venía usted a ir a su preescolar. Ya salió de su preescolar, se matriculó en Don Bosco. En Don Bosco. En Don Bosco estuvo como hasta, porque usted estaba en la primaria. Estuvo estudiando hasta cuarto, porque usted hizo los 2 años en Tomás Cipriano. También se retiró de Don Bosco porque usted era muy peleón. Todos los días me mandaban los estudiantes aquí en la casa, vea señora que vaya, porque la profesora lo manda a llamar. Iba y a ver, ¿para qué me necesita? Me mandaba a llamar, vea, su hijo aquí le dio con un palo al compañero que le rompió el cuaderno, que le cogió el cuaderno y le rompió toditas las hojas haciendo pistolas. A todos los muchachos le arrancó los cuadernos haciendo pistolas. Y en Don Bosco estuvo estudiando, también ya faltándole 2 años para salir, me tocó que retirarlo para evitar problemas. Aquí toda la gente que está aquí en este barrio, toda la gente trabaja. Aquí son poquitas las casas que vive gente desocupada o gente que esté generando un desorden en este barrio. Que no ve que unos aquí venden frutas, otros venden mercancía, otros venden comida, pero todos trabajan en este barrio. Usted aquí en este barrio se creció hasta que terminó el estudio.
después de que se sacó de Don Bosco, se metió a Tomás Cipriano. En Tomás Cipriano terminó el 11, después del 11 terminó la nocturna, después terminó. Mi mamá es de La Plata, Huila, mi papá es de Bolívar, Cauca. Mi papá siempre ha sido una persona independiente, trabajadora, humilde, campesina. En el transcurso de la vida de mi papá fue desplazado del sitio donde él venía. Se fue a trabajar a diferentes partes. Mi papá trabajaba como en las fincas, trabajaba de jornalero, por un diario, recolectando, yerbando, todo este tipo de cosas que se hacen en el lago. Mi papá viajaba mucho a varios sitios, a varios pueblos a buscar trabajo. Viajó al Huila, se encontró con mi madre, se conocieron. Mi papá iba a trabajar, ella la hija de la dueña de la finca, iba a trabajar como recolector de café. Se fueron conociendo, se hicieron novios, después se casaron. Mi papá vino al Cauca, después del transcurso de ese año vino al Cauca a visitar a la familia, y en ese entonces era pues en 1982, fue el terremoto de Popayán. Después yo vine con mi madre a Popayán. No teníamos, pues también éramos como desplazados por la violencia, entonces vinimos como al Cauca, porque era como el mayor, había como, por esto del terremoto, entonces se aprovechó que había empleo y están ayudando a la gente pobre. Entonces lo que hizo fue invadir un espacio para un hogar, o sea una casa. Entonces invadieron, pegaron sus palos, sus esterillas, guadúa, invadieron la que era la invasión del barrio Bolívar, cerca al barrio Bolívar. Después del tiempo de esa invasión, nos reubicaron a un barrio que ya no eran casas prácticamente casas de esterilla y guadúa por ranchos, sino que ya eran casas que cambiaban casas de concreto con ladrillo. Vivíamos gente de cerca al barrio, de las casas vecinas, era gente de invasión, era gente de galería, era gente que tenía diferentes problemáticas, diferentes cosas. Nosotros éramos muy humildes, éramos de gente campesina, que no sabíamos nada en torno a la ciudad. Entonces esta es una cosa, pues prácticamente fue todo un proceso de vida. Llegamos aquí al barrio San Rafael. De San Rafael, pues para mí fue todo un proceso. Hasta que yo me acuerdo, para mí todo fue un proceso porque desde aprender a luchar como por mis cosas, yo salía pues a la calle un rato, jugar con mis carros, me los quitaban. Todo el tiempo iba a la tienda, me quitaban lo que se iba a comprar, me quitaban las monedas. Pues a uno lo criaron pues prácticamente como con las crianzas de los abuelos, que inclusive mi abuela todavía me dice, mijo, todo lo que usted encuentre, pues cuando tenía uso de razón y pensaba un poco, ella me decía, Edinson, mijo, vea, todo lo que usted mira, todo tiene dueño. Si usted se encuentra una flor en el camino, esa flor en el camino, esa flor tiene dueño. Entonces, como ese tipo de cosas, como de cultura, como de ética, de moral, cosas religiosas, que los crían pues los abuelos en el campo, que no se ve como esa problemática que se miraba en este entorno donde yo vivo. Entonces, era un problema. Yo llegué aquí totalmente vacío de todo. Entonces yo jugaba y yo era excluido por ser campesino. Inclusive me decían el campesino porque hablaba cerrado pita, porque era ingenuo, era humilde, no sabía de ese tipo. En cambio, y no podía hacer amistad porque yo no era como ellos, no era ni abeja, ni con resabios como los que tenían ellos. Entonces todo esto fue un trabajo, todo fue una constancia de ir aprendiendo todo el cuento, de ir mirando. Entonces empezaba a mirar que las cosas funcionaban de tal forma de que ellos querían que funcionara. Entonces todo el tiempo fui aprendiendo de mis amigos, de mis cosas.
hasta un tiempo de que esos amigos ya me saboteaban, me pegaban, toda esta vaina. Y ya, yo dije un día, bueno, pues tengo que lanzarme al ruedo, tengo que ver qué es lo que pasa, tengo que aprender a defenderme porque pues todo el tiempo no me pueden estar dando duro. Bueno, entonces pasó de que peleé, gané una vez, gané pues como la pelea y toda esta vaina, y cuando menos pensé fue que listo, todo el mundo, me acuerdo, los pelados decían, sí, vea, el campesino se paró, probó finura. Sí, vea, pelado, así, si usted sigue así, si no se la deje montar de nadie, así va a coger un respeto. Si era como el respeto que el que más pegara, el más fuerte. Tenía un problema porque el pelado que yo le había dado duro, que habíamos tenido el problema, él fue a la casa llorando y le dijo a su mamá, y su mamá vino y puso queja. Entonces puso queja, entonces me dice, a ver, huevón, ¿para qué? Le dije que no saliera a la calle a hacer ese tipo de cosas. Entonces me cogía de una mano, me entraba y me daba con el cable de la plancha, me castigaba. Entonces era un problema, porque si yo cogía y peleaba y ganaba, me cascaban, y si peleaba si peleaba y no ganaba y llegaba llorando a mi casa, me daban duro. Entonces era una cosa ahí, tenía un dilema, el de dejarme dar duro o no dejarme. Pero yo decía, puta, tengo que crecer y eso tiene que acabarse. Experiencia, aprendiendo, toda esta vaina. Hasta que ya crecí un poco, tenía manejado un poco como la dinámica de la gente, aprendí un poco pues, porque todo el tiempo yo me crié con personas grandes, con personas adultas. Y yo no sabía ni por dónde nacía un niño, ni por dónde nada, yo lo aprendí fue en la calle. Todas las cosas que aprendí las aprendí en la calle, de mis mismos compañeros, porque pues en mi casa no podían enseñarme ese tipo de cosas. Entonces todo era mirando qué hacía la gente, la actitud de la gente, mirando de qué forma hacen, cómo hablan, qué forma. Entonces todo era malo. Era desde cómo poderse de entrar a un sitio y poderse robar algo sin pagar. Era como ese tipo de cosas. Como también mirar a la policía, mirar el ladrón, mirar el matón, mirar los disturbios, mirar ese tipo de cosas que generaban en este entorno. Entonces yo siempre digo algo, que uno nace sano y la misma sociedad lo corrompe. Entonces yo vine sano de un pueblo desplazado y vine aquí y encontré la misma violencia y esa misma violencia aprendí. Entonces toda la temática es reflejada como eso. Entonces yo siempre digo, listo, bueno, hagamos, yo sigo mi barrio, sigo mi entorno, entonces aprendí o sea, prácticamente no viví mi vida de una niñez, sino totalmente de aprendizaje de la misma gente que ya tenía una vida más evolutiva, una vida más de experiencia, que manejaban un carácter y una cosa súper fuerte, y era su vida, era su entorno. Y yo traté de hacerme Edison aquí en el barrio. Entonces me tocó que pelear, me tocó que hacer muchas cosas, me tocó que aprender a sobrevivir pues como en la calle. Entonces todo este cuento, porque yo tenía que llegar tarde, si llegaba tarde tenía que entrarme temprano porque no podía estar tarde. Todo era como una problemática en torno al barrio. Y entonces donde yo viví, entonces vivía en torno a eso, en torno a la olla, en torno al vicio, en torno al indigente, al loco. Todo lo que yo salía de mi casa y miraba era ese tipo de cosas, el olor a cigarrillo, el olor a caucho quemado, el olor a todo ese tipo de cosas, que ahora digo, sí, eso es esto es lo esto y esto es esto, porque pues uno vive y convive con la gente que hace ese tipo de cosas, que no es ajeno pues a uno mirarla ahí típicamente. Inclusive tuve un problema aquí en el barrio, tuve un problema que fue con mi mejor amigo, que vivía pues en la calle, que esto es, yo tenía que llegar tarde, llegaba muy siempre practicando, andaba estar todo el tiempo ahora andamos juntos y todo estaba hasta que un día de que yo tenía mi bicicleta, me caí, me fracturé el 20 de diciembre y tuve me fracturé, me enyesaron, ya no seguí andando con ellos porque tenía que estar en cama. Un día salí y mi amigo ya había pasado el cigarrillo, había pasado la marihuana, en menos de 2 meses había pasado la marihuana, había pasado las pepas. En el transcurso de esos 3 estados, que va desde el trago, cigarrillo,
ya después marihuana y pepas. Ya en 2 meses iba una cosa súper avanzada, ya era una cosa, no era una cosa de proceso, sino que una cosa adelantada, como de yo quiero conocer eso, yo quiero mirar eso. Entonces pasó de que el man le afectó algo, no sé, alguien le dio bombo para que me dijera algo y el man me dijo algo, se aleteó conmigo, me tiró con un cuchillo, yo estaba enyesado, trató de herirme, no pude herirme, gracias a Dios. Lo que hice fue correr como pude, llegué a un sitio y me tiré como a una cancha que está ahí, en el que siempre he pintado en el barrio. Estaba ahí, me tiré ahí y el man no me miró, siguió buscándome, ya se fue. Claro, voy a mirar la chaqueta llena de rotos, toda esta parte de por aquí, pues gracias a Dios no me hizo nada. Se quedó como con la secuela el muchacho, empezó pues, yo decía, pero ¿por qué? Si nosotros somos los mejores amigos, ¿por qué me hace ese tipo de cosas? Un día le hice como el reclamo, le dije, vos, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así conmigo? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué quieres hacerme ese daño? Si nosotros somos los mejores amigos, ¿qué va? Si vos sos una yo no sé cuánto, vos sos una de qué. O sea, ofendidos porque el otro man le dio bombo, el otro man grande le dio bombo, porque está ofendidos porque no se pudieron robar la bicicleta, entonces eso pasó. Entonces se puso una caución y a través de esa caución entonces el man más se ofendió y vino a herirme, entonces yo reaccioné, tuvimos la primera pelea y peleamos y él perdió. Él quiso darme, que quiso herirme a mí, después quiso tirarle a mi mamá, entonces no me aguanté y reaccioné y lo herí con un machete, que yo estaba pues como cortando las cestas de las guaduas de la casa, porque mi casa estaba en construcción para el segundo piso y entonces estaba sacándole los ojitos que se le dan a las guaduas, los nudos a la guadua para colocar la plancha donde iban a construir. Ese machete, cogí, con ese machete me defendí. Entonces fue un problema, yo le dije a mi mamá, y ahí fue que me fui de mi casa prácticamente a otros sitios, Popayán, que es Los Campos, que es un barrio más problemático del donde yo vengo. Me acabé de criar como con ese tipo de gente, hasta terminar mis estudios, terminar vacaciones y después pasó un problema, me cogieron con un arma que me había encontrado en un sitio que alguien había tirado y yo cogí, me guardé, yo sabía que eso valía plata y que eso podía defenderse uno, porque totalmente estaba en un estado de que todo el mundo me decía de que me iban a matar y que me iban a hacer eso porque el muchacho estaba muy grave, entonces era un problema pues así, entonces me fui dañando un poco la mente a mirar pues de que tenía que estar muy alerta, pues el que tiene enemigos no duerme, como dice mi padre. Entonces tratar de llevarme esa dinámica que él me decía. Y que bueno, yo estaba por fuera, estaba muy lejos, pero pues mi hermano estaba acá, estaba mi mamá, estaba mi hermano y entonces todo en torno a esa vaina. Bueno, entonces a través de esas cosas estuve en la correccional. En la correccional prácticamente para entrar a la correccional me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo porque yo estaba por lesiones personales. Había gente que estaba por homicidio, por hurto, gente que era muchachos con muchas problemáticas, muchachos inclusive del mismo barrio donde yo estaba y todo el tiempo ellos me agredían porque el muchacho que yo había herido era más amigo que ellos, que mío. Entonces todo el tiempo me fui agredido, hasta que yo dije, me estallé y digo yo, no, tengo que defenderme y tengo que saber que es que yo también puedo solo. Entonces me tocó defender, me tocó pelear muchas veces, me dieron en la jeta, me dieron duro, pero pues igual aprendí. En todo entorno, eso fue una experiencia muy interesante porque pues aprendí prácticamente, estuve de recepción, observación, encauzamiento, que son casas de diferentes niveles, que por cada casa se va superando la problemática. Yo no estaba por ninguna problemática que se puede entender, sino por tratarme de defender, por tratar de defender a mi mamá, tratar de defenderme yo y tratar de que de pronto eso fuera una defensa. Pero pues como eso no se da cuenta el Estado ni el gobierno, sino que dice, usted agredió, usted tiene que pagarlo, pero no se da cuenta cuál es el proceso de porque uno se está defendiendo. Entonces, no entiende, entonces total fui y pagué lo que tenía que pagar, lo que me han dicho que tenía que hacer, fui y me presenté y listo. Entonces hice mi proceso, en el medio del proceso aprendí muchas cosas, cómo se maneja la dinámica de la gente, y aprender de todo, se aprendía de todo, era como la academia del bandido, la academia del menor infractor, ya deja de ser menor infractor, sino una academia de aprendizaje, porque aprendes desde cómo abrir un carro, cómo abrir una moto, cómo abrir una casa, cómo robar tal cosa, cómo mentir,
cómo esas dinámicas, todo el tiempo la gente estaba en total práctica con otro, porque el otro sabía más, porque el otro sabía menos, entonces simplemente escuchaba y se generaba la dinámica, igual se aprendía. Entonces era muy interesante ese tipo de cosas. Entonces a medida y fue aprendiendo mucho, aprendí el taller de cerámica y eso es lo que yo pienso que ahí es donde parte como mi carrera de arte. Yo con la cerámica fui profesor, o sea, me dediqué tanto a la cerámica en el taller que a mí me dejaban como instructor del taller. Prácticamente era como el profesor que editaba la clase de cerámica. Entonces está el moldeado, el hacer la arcilla, el hacer el muñeco, el hacer todo ese tipo de cosas. Yo todo el tiempo iba adelante y por eso me gané como esos méritos del profesor, de los estudiantes, pues, de los muchachos, de mis amigos, y yo les enseñaba a mis amigos y ellos aprendían. Pero me gustaba mucho este interés de que uno por medio de la arcilla se puede expresar. Entonces totalmente se expresaba, yo expresaba la rabia que sentía, es que llegaba y hacía en plaquetas de barro la cancha de mi barrio y los manes como fumando, como toda esa cosa que me afectaba visualmente. Y entonces el man le interesó muchísimo, el psicólogo le interesó ese tipo de cosas de que yo estaba generando por medio de una arcilla, me estaba expresando cosas que yo no podía expresar porque le mentía a él. Entonces por medio de este producto yo expresaba lo que sentía y lo que me estaba afectando en ese momento, que era el miedo que tenía. Si yo estaba ahí estaba protegido, pero ni tan protegido porque ahí estaban los amigos de él, pero también era el miedo que me generaba yo salir a la casa, salir a mi casa y salir y sentirme herido, como sentirme muerto. Era como ese deseo de yo estar aquí también escondido, pero también ahí están los amigos, entonces me van a hacer algo, me van a agredir. Entonces todo el tiempo no se dormía, buscaba mis estrategias, como si yo dormía aquí en esta cama y allá dormía otro pelado y acá dormía otro pelado, trataba de que ellos se durmieran y yo no dormir y dormir debajo de la cama, como muchas cosas, o colocar las almohadas y colocar las almohadas así y empezar a hacer como una silueta que si alguien estuviera ahí y yo dormía en otra parte. Entonces porque yo me daba cuenta de que alguien me querían agredir, yo me daba cuenta que me hacían muchas maldades por el hecho de yo haber herido a esta persona que eran amigos de él. Entonces era como toda esta vaina así, toda frustrada, y yo eso lo transformaba por medio de la cerámica. Y yo entonces le decía al psicólogo, entonces él me decía a mí, Edinson, usted no está por aquí por nada, sino que usted tiene que manejar autocontrol. Es que usted es para sencillo, la psicología para ustedes es muy sencillo hablarla, pero yo pienso que debe ser vivirla para poder hablar de en torno a eso. Entonces me decía, no, pero es que, pues mira que si vos no hubieras manejado autocontrol, vos no estuvieras aquí. Digo, no, usted le va a poner un ejemplo así de sencillo. Si viene un borracho y le pega a su mamá, entonces como hay que manejar autocontrol, entonces me quedo con los brazos cruzados y que mi mamá la mate. Entonces ese ejemplo me dio a mí la salida, me dio a mí la libertad, porque yo no era muy ingenuo, yo sabía, yo entendía cómo funcionaba esto. Nosotros no somos animales y nosotros actuamos según las circunstancias. Entonces todo el tiempo hubo una dinámica con el psicólogo, la persona que era el psicólogo, entonces era si hablaba sobre la droga, frustración, hablaba sobre la marihuana, de lo transformado con medio de alcohol, tenía que ver, yo entonces le hablaba de esa experiencia. Si a mí realmente no es nada, porque ellos están cogiendo como conceptos de diferente gente y lo están mostrando, pero eso ¿de qué sirve? No sirve de nada. Uno va a hablar de la experiencia vital. Si uno habla de la cocaína, si uno habla de la marihuana, si uno habla de la limpieza social, o si uno habla de lo excluido, de lo guardado, de lo escondido, de la experiencia, de las vivencias, todo ese cuento tiene que ser a partir porque lo ha hecho, porque lo ha vivido. No puede hablar de una cosa que no se haya vivido. Ese es como el pensamiento virgen que uno tiene. Lo planteo como pensamiento virgen, ¿por qué? Porque a medida de que uno va manejando ese tipo de cosas y uno se va, o sea, eso es lo que uno piensa, y lo que uno piensa es porque uno lo siente así y porque uno le afecta, y eso es lo que uno muestra. Entonces lo que pasa es de que con el arte también yo pienso que es la vida misma plasmada. Entonces cuando yo hago ese tipo de cosas y empiezo a bombardearme de conceptos y cosas, ya deja de cambiar la idea virgen, sino que ya empieza a dar otra idea. Mi vida, mi infancia, no había, yo era un niño que jugaba Tintín corre corre, si no era un niño que estaba en las maquinitas, ni un niño que estaba pues como con los amigos, los Boy Scouts, el paseo a Río, todo este tipo de cosas. Era totalmente una vida de adulto, era una vida de que prácticamente yo manejaba un concepto, ya se conseguía el dinero, entonces una cosa así una cosa vital. Entonces era una cosa de que
de que cómo se conseguía, cómo era más fácil, entonces uno lo aprendía ahí, entonces hay muchas cosas, ingenuamente lo conocía uno, se consigue el dinero de esta forma, pero esa forma era el robar, entonces yo digo, ahí cuando yo estaba en mi rancho, me invadí mi rancho, llegaba la policía, empezaron a echar gases, la pelea de la gente por tener ese sitio, entonces ahí me di cuenta de que la gente que está ahí invadida no es totalmente caucana, es gente invasora de otras partes, es gente que es desplazada por otra violencia, es gente de otra parte y viene a invadir porque necesitan un hogar, una casa donde meter a su familia, meter a su mujer. Entonces es ese tipo de cosas que genera una invasión. Pero la gente, el sistema y el gobierno no mira eso, sino que hacen es, mandémosle la limpieza social, acabemos con esta gente, y gente que no tiene nada que ver en el conflicto, gente que trabaja en parqueaderos, lavando taxis, y salen a las 3 de la mañana, se van a descansar, y no por el hecho de ir ahí, matémoslos, porque eso es que están haciendo a esta hora a las 3 de la mañana, pues entonces matémoslos. Entonces eso no debe ser así, la limpieza social debe ser de otra forma, porque eso es una cosa que a mí me ha tocado mucho y me ha dolido, porque he generado, pues me he dado cuenta de ese tipo de violencia, de que uno abre su rancho y mira al muerto ahí tirado, uno lo que hace es salir por otro lado. ¿Quién fue? No, man que la Carlos, fue punta y otra, pues qué rabia. Todo el tiempo ha sido así, gente que no tiene nada que ver. Entonces de todo ese cuento, voy a dar a un muchacho que ya ha vivido una experiencia prácticamente no de una limpia, sino de una educación. Entonces ya empezamos a conflicto, gente trabaja, empezamos a parquear parches y pandillas, trabajan, pues que hacía en ese de mi amiga a las 3 de la mañana se estaba descansar y en una orilla de un río, en la periferia prácticamente, donde hay ranchos donde se ve todo ese cuento, nos armamos un parche que se llamaban los tramis, y de los tramis hubo había mucho pelado, entonces era muy chévere, porque generamos una dinámica muy bacana de ir como a las fiestas, pero así en conjunto. Eso se fue generando de cosas, ¿quién fue? No, del trago, la marihuana, fue por las copas, y la gente quiere seguir experimentando todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque entonces las cosas que están ahí, la cocaína, la marihuana, las pepas no han sido ajenas a mí, yo las vendía, yo era expendido de ese tipo de cosas. Entonces a mí me generaba, pero no sabía el daño que le estaba haciendo a otras personas. Pero lo que me interesaba es que uno nace sano y la misma sociedad lo corrompe. Como siempre digo, yo vine de un corazón noble, pero el hecho de estar ahí, ya me han dañado la cabeza y me han dañado el corazón. Ya tenía que ser fuerte porque yo estaba ahí. Entonces eran muchas cosas, era difícil cambiar un poco. ¿Por qué era difícil? Porque me tocaba, si cambiaba, entonces no, este man se volvió cristiano, entonces montémosela, y se le montaban encima a uno, entonces no, entonces me tocó que volverme fuerte, tocó que aprender ese tipo de cosas y me volví muy fuerte. Este material me queda muy fácil conseguirlo porque puedo ir a Balboa, Argelia, Bolívar, a comprarlo, a trabajarlo, todo este tipo de cosas. Entonces a medida de que toda esta vaina pasó, también tuve problemas, tuve secuelas, por eso mayoría de trabajos muestro las peleas a cuchillo, las peleas a machete, no es porque las peleas a machete, es que es una cosa de aprender. A mí me tocó aprender a coger un arma, empuñar un cuchillo y poner a defenderme, saber de que yo, si no me defendía, era yo o era él. Una de esas cosas, mira este dedo lo tengo yo, este dedo que está aquí, que está torcido, que lo ven así, este dedo prácticamente fue también, me dieron por robarme, salí y me iban a robar, no me dejé, me puse a pelear y me dieron. A partir de eso fue como uno en ese instante se le daña a uno mucho la mente, uno quiere asesinar, quiere hacer este tipo de cosas, quiere hacer lo otro, porque es que ya le duele, lo tocan a uno trabaja prácticamente, se esfuerza para conseguir las cosas, para que venga otra persona que no ha trabajado y le quite las cosas, eso da mucha rabia. Entonces esa rabia fue la que yo prácticamente desde muy pelado, esa rabia fue así incrementándose un poco más, se incrementó un poco más y fue dando hasta que me volví duro, me volví macizo, me volví fuerte, con mi gente, con todo el mundo que me rodeaba me volví fuerte, inclusive me fui de mi casa, me fui a invadir y todo este cuento, conseguí mujer y todo el tiempo era sobre eso,
sobre el entorno a la droga, sobre el entorno al bazuco, sobre el entorno a todo este tipo de cosas que generaba el ambiente donde yo miraba, que olía a caucho quemado, que olía a toda esta cosa. Pero una cosa que uno de verlo todos los días le parece una cosa rutinaria, una cosa de todos los días, como si almorzara, comiera, todo ese tipo de cosas. Esto es lo que me ha servido para plasmar lo que siento, para plasmar mi vida, plasmar mi entorno, plasmar mi vivencia, mis experiencias y todo mi contexto, todo lo que pasa en mi barrio y todo lo que pasa en diferentes barrios donde he venido, donde he vivido, donde he invadido. Entonces, todo el proceso que yo quiero mostrar es cómo toda mi vida ha sido reflejada en diferentes obras y diferentes cosas. Yo hablo sobre limpieza social, sobre el consumo masivo, sobre la cocaína, sobre la marihuana, como Cauca Punto Rojo. Eso no es que le importe al arte, yo trato de que eso le importe es al sistema y al gobierno, es una crítica a esa vaina que yo les estoy haciendo, es totalmente político lo que yo hago. Entonces lo que yo plasmo es todas las experiencias, las realidades, las vivencias, mi entorno, mi gente, mis amigos, mi barrio, mis amigos que ya están desechables, mis amigos que están fumando bazuco, mis amigos que están haciendo este tipo de cosas. Entonces a través del arte yo plasmo. Objetivos que tengo es seguir trabajando con mi gente, sacar producción, toda esta vaina de la vida, del entorno, de las experiencias, de las vivencias, todo es en torno a esto. Todo es en torno a la calle, al barrio. Mi texto siempre me ha gustado trabajar como jugar como la obra en la juega con la jerga. A partir de eso yo quiero mostrar. Y lo estoy haciendo porque edito clases en las correccionales, porque voy y hablo con la gente. Incluso ellos me ven como algún día que usted sea alguien en la vida, no se va a olvidar de nosotros los pobres. Digo, no, si es que ustedes son mi gente, es mi vida, es mi entorno, es mi contexto. Esto es lo que estoy mostrando prácticamente, es cultura periférica, cultura marginal, caucana.